La criatura de umbral. El gato montés en la profecía hebrea y en los comentaristas medievales. 1. Una palabra opaca en los textos proféticos. Como se ha observado en el ensayo anterior de esta serie, la palabra catul, el término para gato, en el hebreo rabínico, está completamente ausente de la Biblia hebrea. Sin embargo, la tradición exegética antigua y medieval identificó al gato montés como uno de los animales que se ocultan bajo otro nombre en los textos proféticos, el de los Iyim. Esta equiparación, propuesta por la traducción aramea de los profetas y recogida por los grandes comentaristas medievales, no es una simple curiosidad filológica. Es la puerta de entrada a un simbolismo extraordinariamente rico, que vale la pena explorar en profundidad, porque explica por qué la imagen del gato entre las ruinas resultó tan convincente y tan duradera para quienes leían esas páginas a lo largo de los siglos. El término Iyim aparece en la Biblia hebrea siempre en el mismo tipo de contexto: las grandes profecías de destrucción y desolación. En Isaías 13, 22, en el oráculo contra Babilonia, el texto dice en la traducción más literal posible: y los Iyim responderán, aullarán, en sus palacios desiertos, y los chacales en los templos del placer. En Isaías 34, 14, el mismo término aparece en un catálogo de criaturas que habitan las ruinas de Edom. En Jeremías 50, 39, vuelven asociados a otras designaciones de animales salvajes del desierto. La palabra es oscura. Las versiones antiguas no concuerdan sobre el animal que designa. La Septuaginta griega la traduce como erizos, la Vulgata latina oscila entre soluciones genéricas, y las versiones modernas optan por chacales o hienas, sin gran certeza filológica. 2. La tradición que dijo, son gatos. El giro decisivo lo ofrece el Targum Yonatán, la traducción aramea oficial de los profetas, una obra que no es una simple versión lingüística sino una interpretación disfrazada de traducción. Cuando el Targum Yonatán traduce Iyim como catulín, el plural arameo de catul, gato, equipara las misteriosas criaturas de los versículos proféticos con un animal concreto y familiar: el gato montés que vive en los márgenes de los asentamientos humanos y que, en un territorio de ruinas, volvería a reivindicar los espacios que antes habitó el hombre. El versículo de Isaías 13, 22 se convierte así en «y los gatos aullarán en sus palacios». La elección no es arbitraria. El gato montés, conocido científicamente como Felis silvestris libica, estaba efectivamente presente en las ruinas de los asentamientos abandonados del antiguo Oriente Próximo. Se movía entre las piedras, cazaba roedores, emitía gritos nocturnos característicos. El celo del gato montés es una de las experiencias acústicas más inquietantes que pueden tenerse cerca de lugares desiertos, y el verbo bíblico anag, que indica un responderse, un vocalizar de modo alternado, describe precisamente ese tipo de llamada. Los grandes comentaristas medievales acogieron y transmitieron esta lectura. Racy, de Francia, activo entre 1040 y 1105, la cita directamente en su comentario a Isaías, y la desarrolla con mayor detalle en el comentario a Jeremías, donde escribe: se encontrarán allí con los catulín, especie de animales que se hallan típicamente en las ruinas desoladas. Radac, de Provenza, activo entre 1160 y 1235, la confirma desde un enfoque gramatical, describiendo los Iyim como animales que alzan la voz, y es como un sonido de lamento, descripción que se adapta perfectamente al comportamiento vocal del gato montés. Solo Ibn Esra propuso una interpretación alternativa, derivando Iyim de una palabra bíblica que designa un ave rapaz,
pero su lectura quedó como posición minoritaria frente a la autoridad combinada del Targum, de Rashi y de los diccionarios talmúdicos medievales. 3. El simbolismo. ¿Qué significa que ese animal sea un gato? Llegamos al núcleo de este ensayo. La equiparación de los Iyim con los Catulín no es solo una solución filológica plausible. Es una interpretación que carga el texto profético de resonancias simbólicas precisas y poderosas, que una traducción genérica como bestias salvajes o chacales no podría evocar ni de lejos. Vale la pena explorar estas resonancias una por una. La primera es la de la liminalidad. El gato, tanto en su forma salvaje como en la doméstica o callejera, es en la percepción cultural antigua y medieval una criatura intrínsecamente de umbral. No es completamente doméstico ni completamente salvaje, no pertenece del todo al día ni a la noche. Vive en el límite entre el mundo ordenado de los hombres y el caos de la naturaleza no domesticada. Esta condición liminal lo convierte en el símbolo perfecto de las ruinas, que son también por excelencia un espacio de umbral. Ya no ciudad pero todavía no naturaleza, un paisaje donde el orden humano se ha disuelto pero el caos aún no ha tomado forma estable. El gato que habita las ruinas no es un detalle naturalista decorativo. Es el emblema vivo de la condición intermedia entre la historia y su fin, entre la civilización y su olvido. Donde antes había poder, ahora hay un animal que no reconoce ni el poder ni la historia. La segunda resonancia, quizás la más densa en implicaciones, nace de la comparación entre Isaías 13, 22 e Isaías 34, 14, donde Iyim aparece en el mismo catálogo de criaturas que habitan las ruinas de Edom junto a Lilith, el demonio nocturno femenino de la tradición hebrea. Que el Targum y los comentaristas medievales identifiquen los Iyim de ese versículo con los Catulín significa que el gato montés queda situado junto a Lilith en un inventario de entidades que se apoderan del espacio humano abandonado. Esto no es una lista faunística. Es la descripción de un paisaje demoníaco que emerge cuando la presencia humana se retira. La tradición rabínica y medieval asocia a Lilith de modo recurrente con características propias del comportamiento felino, el movimiento nocturno, los gritos en la oscuridad, la frecuentación de los lugares desiertos. La yuxtaposición de Iyim como gatos monteses y Lilith en el mismo versículo profético sugiere una zona de superposición simbólica entre el felino de las ruinas y la figura demoníaca. El gato que aulla entre las ruinas y Lilith que las habita son, en la percepción medieval, variaciones de un mismo imaginario, criaturas nocturnas que reivindican los espacios de los que la vida humana se ha retirado. La tercera resonancia reside en el verbo que el texto bíblico usa para describir lo que hacen estas criaturas, el verbo anag, que significa a la vez habitar y responder con la voz, vocalizar de modo alternado. Pero anag es también, en el hebreo bíblico, el verbo del diálogo ritual, de la respuesta litúrgica, del canto responsorial. Es la misma raíz que describe al pueblo que responde en las ceremonias del templo. Los gatos monteses que se responden en los palacios de Babilonia son, pues, en la poética profética, una parodia sonora del palacio vivo y de su culto, donde resonaban las voces humanas del poder y la liturgia, ahora resuenan los gritos nocturnos de las bestias. La sustitución es total y deliberada. Y entre todos los animales posibles, el gato montés es el más adecuado para esta función de parodia, porque su grito nocturno es, entre todos los sonidos animales, el que más se asemeja a la voz humana y al mismo tiempo más la perturba y la contradice. La cuarta resonancia toca la dimensión de la pureza ritual. En la clasificación rabínica, el gato es un animal impuro en cuanto cuadrúpedo que no camina sobre pezuñas sino sobre palmas, según la categoría establecida en Levítico 11, 27.
Su presencia en los palacios, término que en hebreo designa las residencias reales, los lugares emblemáticos del poder y la gloria babilónica, trae consigo una contaminación simbólica específica e irreversible, no solo el vacío, no solo la desolación, sino la impureza. Donde se sentaba el rey, se sienta ahora la bestia impura que aúlla. Este giro es el exacto contrario de la santificación. Es la profanación consumada del espacio que antes era sagrado al poder humano, ahora entregado al animal ritualmente impuro que lo ocupa sin reverencia. Y es precisamente aquí donde la elección del gato resulta perfecta. El gato es notoriamente indiferente a la autoridad. La propia tradición hebrea lo documentaba ya en el texto deuterocanónico de Baruch 6, 21, donde los gatos caminan libremente sobre las cabezas de los ídolos sin experimentar ningún temor reverencial. La criatura que no reconoce ningún poder camina sobre los tronos de los reyes destruidos. La imagen es, al mismo tiempo, naturalista, alegórica y teológicamente precisa. 4. Una lectura que atraviesa los siglos. Estas 4 capas simbólicas, la liminalidad, la afinidad con lo demoníaco, la parodia sonora y la impureza que profana, explican por qué la equiparación targúmica de los Catulín con los Sillim fue acogida con tal amplitud y persistencia por la tradición exegética. No se trataba solo de resolver un problema filológico. Se trataba de una interpretación que enriquecía el texto profético con un universo de resonancias que una traducción genérica no podía evocar. El resultado fue que en las academias y comunidades medievales de Europa, donde la Biblia se estudiaba con los comentarios de Rashi y de Radak como instrumentos primarios, la lectura de los grandes oráculos de desolación de Isaías y de Jeremías convocaba automáticamente la imagen concreta y familiar del gato montés que grita de noche entre las piedras. No una bestia exótica o mitológica, sino un animal que los lectores medievales conocían por experiencia directa, en los márgenes del bosque, en las ruinas de edificios abandonados, en la oscuridad en los confines del pueblo. Esta concreción amplificaba el patetismo de la profecía de un modo que ninguna traducción moderna con chacales o hienas puede replicar para un lector europeo. Cabe recordar, a modo de conclusión, que el hecho de que el Targum y los comentaristas medievales tradujeran Iyim como Catulín no implica que el texto bíblico original se refiriera a gatos. Lo que esa tradición revela es algo distinto y quizás más interesante, que para quienes leían esas páginas a lo largo de los siglos, el gato montés era la criatura de la desolación por excelencia, el animal que mejor encarnaba visual y acústicamente el abandono de una ciudad que alguna vez fue floreciente. Es un documento precioso de cómo cada generación de lectores proyecta sobre el texto sagrado su propia experiencia del mundo vivo, y de cómo esa proyección, sedimentándose en la cadena de comentarios y diccionarios, se convierte ella misma en tradición.